Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludamos nuevamente con este estudio bíblico semanal y estamos contentos de estar con ustedes y acompañarlos y de que ustedes pues nos están respondiendo de una u otra forma. Vemos que están viendo los videos, lo cual nos llena mucho de agradecimiento y de bendición. Son ustedes de bendición también para nosotros, de verdad. Creo que esto es lo que nos ayuda también a sobrellevar a veces las vicisitudes que se van presentando diario. Y pues quiero invitarlos a seguir entrando a la página web de San Justino Mártir. Les quiero agradecer los donativos de las personas que ya han, pues que ya han colaborado de una u otra forma con nuestra parroquia. En nuestra parroquia sigue habiendo necesidades. Nuestros párrocos siguen trabajando, ellos siguen oficiando misa y siguen estando para su pueblo, ¿verdad? Entonces, nosotros pues atendamos al llamado de ser generosos con ellos, con nuestra obligación, ¿verdad? De contribuir a nuestra casa parroquial. Este, Estén atentos también de los diferentes eventos que tienen, la hora santa, las misas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a comenzar con la oración. Sí, sí, por favor, pues ayuden, ¿verdad? Ayuden a la parroquia. Sabemos que son tiempos difíciles, sin embargo, pues también lo son para nuestra casa espiritual, ¿verdad? Y pues de igual manera, como son tiempos difíciles, pues a veces no es tan fácil, ¿verdad? El hacer nuestro donativo como lo hacíamos antes, pero tratemos de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar nuestro estudio bíblico el día de hoy con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por ese amor tan inmenso que tienes para nosotros. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado esta semana y también por lo que vas a tener para nosotros en la próxima, Señor. Te queremos poner en tus manos, Señor, nuestro hogar, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Acompáñanos, Señor, sobre todo en estos tiempos más difíciles. Y te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra, para guardarla en nosotros, también, Señor, para enseñarla al mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, en esta semana estamos muy contentos porque vamos a iniciar un estudio nuevo, un estudio bíblico nuevo. Habíamos estado hablando de todo lo que era la Pascua, lo que había sido la Pascua, ¿verdad? Todo ese tiempo de Cuaresma anteriormente. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con un estudio bíblico acerca de nuestra Madre, la Virgen María. Eh, a veces nos es tal vez un poco difícil encontrar algunas citas bíblicas que nos hablen de María, ¿verdad? Porque la verdad es que son pocas, sin embargo son muy sustanciosas, son lo que nos habla el Nuevo Testamento de María, la verdad, son muy pocos versículos. Sin embargo, es interesante cómo aparece María en cada etapa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito mejor. Y bueno, este estudio va a constar de digamos, de seis lecciones. El día de hoy haremos la primera. A mitad de ellas nos vamos a encontrar también con nuestra festividad de Pentecostés y también, claro, que María estuvo en Pentecostés, ¿verdad? Y veremos un poco más de esto más adelante. Entonces, bueno, eh, vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos preparadas también unas diapositivas para ustedes. En realidad vamos a hablar de lo que es la introducción bíblica a María en este primer capítulo. Vamos a ver algunas maneras en las que se ha presentado María en la Biblia y vamos a ir descubriendo poco a poquito, ¿verdad? Para algunos ya es muy familiar esas pequeñas citas bíblicas donde se habla muy poco de María, porque María es uno de los personajes importantes de la Biblia, pero no tan mencionados, ¿verdad? Entonces vamos a...
Vamos a ir mencionando algunos de las citas bíblicas más importantes en donde se menciona, ¿verdad? La primera es la visita del ángel Gabriel a María, antes de la concepción de Jesús, ¿verdad? Y la segunda viene siendo la visita de María a Santa Isabel. Luego tenemos el nacimiento de Jesús, la narrativa del nacimiento de nuestro Señor, hasta la visitación de los Reyes Magos también, ¿verdad? Y los pastores que rindieron homenaje. Después también tenemos la huida a Egipto en los tiempos de Herodes, ¿verdad? Después tenemos también cuando regresan a vivir a Nazaret, y esos fueron sus años de crecimiento y de la vida oculta de nuestro Señor Jesús. También sí podríamos recordar el momento en el que María presentó a Jesús en el templo. Más tarde, cuando el niño tenía 12 años y lo encontró ahí mismo enseñando, ¿verdad? Después de que se les perdió. Y también cuando María estuvo en las bodas de Caná, en el primer milagro de Jesús. Y también cuando estuvo ella en Nazaret, cuando él fue rechazado en su propio pueblo. Y por supuesto, podemos recordar que se menciona que María estuvo al pie de la cruz mientras que Jesús estaba sufriendo su pasión. Y tenemos otras menciones indirectas de la Virgen María en el Nuevo Testamento, en donde no concretamente se menciona su nombre, pero se sabe que ella estaba allí. O que se habla de ella. Por ejemplo, en esta primera es una mujer anónima, le grita a Jesús, bendito el seno que te llevó. Y también tenemos a San Pablo, cuando la menciona, pero no nombra su nombre, y aparentemente ella es la mujer que describe en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Si vemos los momentos en los que María aparece en el Nuevo Testamento, son cerca de 14 veces las cuales está nombrada ella. Y, por ejemplo, Pedro, que es uno de los apóstoles, es nombrado cerca de unas 155 veces. Entonces, si María se habla muy poco en sí, ¿cómo es que, bueno, nos vienen esas preguntas que le pusimos aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que ella es una de las dos únicas personas mencionadas por su nombre en el credo de los apóstoles? El credo de los apóstoles es esta, pues bueno, la conocemos como oración, ¿verdad? En donde viene todo lo que nosotros como católicos creemos, ¿verdad? Y bueno, hay una parte donde dice nació de la Virgen María, ¿no? Se nombra a María en el credo. Y también otra pregunta que podemos hacernos es cómo es que inspiró ella alguna de las primeras liturgias y oraciones de la iglesia, y como también algunos de los dogmas más controversiales y malentendidos, ¿verdad? Más bien, me quedo con esta última palabra, ¿verdad? Malentendidos. Sabemos que hay muchas personas pues bueno, están en otras religiones y tal vez no conciben o no tienen la misma visión que nosotros tenemos de María. Este estudio precisamente nos va a ayudar muchísimo a disipar todas esas dudas y al saber, obviamente, con fundamentos bíblicos, el por qué nosotros creemos y veneramos de esta manera a María, ¿verdad? En este estudio bíblico vamos a apreciar vamos a hacer una apreciación literaria de María a través de los textos de San Lucas y de San Mateo. Ahorita vamos a comenzar con San Mateo. Y notamos que María se presenta en el primer capítulo del Nuevo Testamento con San Mateo, en el final de una larga lista que él narra, donde describe la descendencia del linaje de David y de Abraham, ¿verdad? Obviamente comenzando por Abraham. También menciona a David como
por ese pacto, ¿verdad? Por esa promesa que a David se le hizo de bendecir, ¿verdad? Su reinado y de que su reinado no terminaría, ¿verdad? Esto no refiriéndose al reinado que él tenía en el momento, sino que el que ahora se sigue viviendo a través de todos los años con, obviamente, con el plan divino de Dios. Recordemos que a Abraham, pues él fue la primera persona a la que Dios se le hace presente, ¿verdad? Y a él lo escoge como un padre del pueblo de Dios, ¿verdad? Le hace muchísimas, eh, ¿cómo se podrían decir? Promesas. Le hace muchísimas promesas a Abraham, ¿verdad? Y entre una de ellas es que se bendecirán todas las naciones de la tierra. Lo podemos ver en Génesis 22, ¿verdad? Y también le dice que reyes van a provenir de su linaje. Ah, uno de los reyes pues, más importantes que podemos recordar, como lo nombra, como lo dice Paola, es el rey David, ¿verdad? El rey David fue muy conocido y también muy bendecido, ¿verdad? Por Dios. Y sí, muy cierto, a él le dice, ¿verdad? Que su reino nunca va a terminar y que su hijo va a reinar por siempre, no solamente sobre Israel, sino todas las naciones. Recordemos que cuando hubo este problema, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Con el pueblo de Dios que fue muy desobediente y eso los causó el separamiento, ¿verdad? La separación de los reinos pues de Judá y de todos los demás, ¿verdad? Y esto mismo los llevó a ellos a ese exilio. Y podríamos pensar, bueno, pues cómo es que Dios en ese momento le dijo a David que su reino nunca iba a terminar y pues pasó lo del exilio y todo eso, ¿no? Sin embargo, esas son promesas que Dios fue haciendo poco a poco y que ellos obviamente, bueno, no podían tener a ese pleno conocimiento de qué era lo que iba a suceder, ¿verdad? Nos podemos empezar a preparar poco a poco en lo que Dios va hablando a sus primeros pues a sus primeros hijos aquí en la tierra, ¿verdad? Y antes de que sigamos, este, Mateo, es importante mencionar que Mateo hace referencia y hace énfasis de que escuchen, o sea, a través de su evangelio y la forma en la que él lo escribió, hace referencia a que escuchemos las palabras de la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Y la promesa sería que Dios vendría a habitar entre su pueblo, ¿verdad? Y esto, hace a María, obviamente, el centro vaya, de corredención con el plan divino vaya, de la vida de Jesús y del don de Dios, ¿verdad? De ella nació el Mesías por quien Dios cumpliría las promesas de su alianza con Abraham y con David. A eso me refiero con que hizo mención en la primera parte donde menciona todo el linaje, ¿verdad? Y también la reconoce como madre del rey Mesías de Israel, y María necesariamente está colocada como el centro de la historia humana, porque el fruto de su vientre será la fuente de la salvación del mundo por Cristo, nacido de María. Dios otorgó sus bendiciones divinas sobre todos los pueblos y las naciones. Es muy interesante cómo Mateo marca precisamente en esta genealogía de Jesús, ¿verdad? Cómo va poniendo todos pues el padre y el hijo, ¿no? Como va diciendo, tal persona fue hijo de tal persona y después y al último cierra con esto, que Jesús nació de María, ¿verdad? Pone su nombre ahí. Jesús, el Cristo, el Salvador, nace de María. Muy importante cómo Mateo resalta esto. Y esto que hablábamos acerca de las promesas, ¿verdad? Que Mateo quería que al momento de estar leyendo su evangelio ya tuviéramos, ¿verdad? O sea, se tuviera en mente todas estas promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento acerca de su, pues, de que su presencia iba a estar con su pueblo, ¿verdad? Hace esas promesas de habitar en medio de su pueblo. Recordemos en lecturas del profeta Ezequiel, donde dice, mi morada estará junto a ellos, seré su Dios
y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Durante muchos momentos en el Antiguo Testamento está esta promesa de que Jesús va a habitar con ellos, va a estar con ellos, de Dios, perdón, de que Dios va a estar de esta manera y lo logra a través de su encarnación, de esa encarnación de Jesús, ¿verdad? Eh, en este recorrido que estamos haciendo acerca del Evangelio de Mateo, podemos encontrar una frase después, ¿verdad? Dice, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y ahora eso nos lleva más adelante a que Mateo recuerde de igual manera una profecía, ¿verdad? Que está en Isaías, esa promesa que pues vemos en el libro de Isaías. Concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sigue estando esa promesa ahí, ¿verdad? Sigue estando esa promesa de que Dios va a habitar en medio de su pueblo. Y ahora no es solamente una presencia, digámoslo de alguna manera espiritual, ¿verdad? Sino ya va a ser una presencia, pues, ¿cómo se puede decir? Pues una presencia carnal, material, ¿verdad? Va a estar allí. De igual manera, Mateo más adelante va a recordar también otra profecía, ¿verdad? De Miqueas. Dice, María es la que dará a luz en una, perdón, esta no va a ser María, la madre de muy esperado Mesías, Dios está con nosotros. Eh, pueden checar esta cita en Miqueas 5:1-2, donde recuerda que de Belén nacerá ese Salvador, ¿verdad? Y, pues la va recordando Mateo. Y vamos viendo así, vamos viendo todos los profetas, vamos viendo cómo desde un principio nos va llevando a esto, ¿verdad? Nos va llevando a esto. Y María pues tiene un punto muy importante. En el Evangelio de Mateo pues escuchamos ecos de esa profecía de Manuel, ¿verdad? Lo habíamos dicho de Isaías. Jesús repite varias veces que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Las últimas palabras de Jesús en el primer evangelio también hacen eco a esta misma promesa. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cómo de repente ya va cambiando, ¿verdad? Digámoslo de una manera, de una profecía a futuro, que Dios va a estar viviendo en medio de su pueblo, como una profecía, pues, pareciera muy lejana, ¿verdad? Y que con Jesús esa profecía llega a su cumplimiento, ¿verdad? Y esta última frase, ¿verdad? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que más o menos podemos, por el momento, recordar del Evangelio o nombrar del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Como les habíamos contado, va a ser un estudio pues muy amplio, viene la verdad con muchísima información, muchas citas bíblicas. Lo bueno de los videos es que, bueno, se le puede dar pausa y regresar y si no se ve una cita, pues lo podemos pues anotar y checar después, ¿verdad? Pero sí es muy importante también recordarles, tengan a la mano su libreta, su Biblia, si quieren tener un tiempo, ¿verdad?, en el que vean este video y, como les digo, ponerle pausa, checar las citas bíblicas, volverle a poner el play y seguirlo, ¿verdad? Irlo siguiendo para que tal vez, pues, por la prisa del tiempo que tenemos que hacer el video, se nos van varias cosas, pero en su propio tiempo que ustedes tengan, pues Dios les va a iluminar muchísimo más, ¿verdad? En todo lo que ustedes vayan viendo de estas escrituras. Y ahorita pues vamos a entrar a lo que dice del Evangelio de San Lucas. San Lucas en su Evangelio de igual manera empieza con María, ¿verdad? En esa anunciación del ángel. Y podemos ver este inicio, ¿verdad? De esta frase con la que el ángel se presenta. Alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. O alégrate, María, ¿verdad? Eh, inclusive sabemos, tal vez ya muchos de nosotros recordemos que la oración del Ave María, pues está compuesta, ¿verdad? Por este saludo del ángel a María, ¿verdad? A veces podrán de repente algunos de nuestros hermanos separados el pensar y decir que pues las oraciones que le hacemos a María pues son pues, nada más inventadas por nosotros, ¿verdad? Pero no, tienen también su
su fundamento bíblico, ¿verdad? Y eso es, bueno, como dato, ¿verdad? También esa es una de las partes del Ave María. En el Evangelio de Lucas encontramos algo muy interesante, a mí se me hizo muy interesante, tanto lo que habíamos, por ejemplo, platicado en el video anterior de los discípulos de Maús y ahora ver a mí me encanta mucho ver de repente esas semejanzas que hay tanto del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento. Eh, en el video pasado de los discípulos de Maús, en la parte donde dice que el Señor les iba explicando las escrituras. Y yo me puse a reflexionar mucho en este pedazo o en pues en esta oración, ¿verdad? Porque si de repente nosotros agarrando la Biblia y abriéndola y leyendo ciertos capítulos, eh, pues Dios nos hace ver cosas hermosas. Ya me imagino lo que han de haber sentido los discípulos al ver al mismo verbo encarnado explicando esas escrituras, ¿no? Explicándoles de él mismo. Y pues con razón dicen ellos, ¿verdad? Que su corazón les ardía cuando Jesús les explicaba las escrituras. Y bueno, esto, como les decía, ¿verdad? Me emociona mucho cuando veo estas cosas en la Biblia porque encontramos, por ejemplo, esta semejanza del saludo en el Evangelio de San Lucas, del ángel, y cómo en el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, pareciera que que el ángel, perdón, replica estas palabras, ¿verdad? Vamos a irlas viendo aquí en la diapositiva. En Lucas, por ejemplo, el saludo empieza, alégrate llena de gracia. En Sofonías dice, grita alborozada, hija de Sión, ¿verdad? Aquí podríamos poner, por ejemplo, en esta primera oración, recordemos que Sión, ¿verdad? Es el monte donde donde se erigió Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, la hija de Jerusalén, la Virgen María, ¿verdad? Eh, y grita alborozada, hija de Sión, cómo es tan parecido, ¿verdad? Este primer enunciado con alégrate llena de gracia. Después vemos que dice, el Señor está contigo. En Sofonías dice, el Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Y de hecho, con esta oración aquí, ¿verdad? El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Recordábamos hace un poquito, ¿verdad? De esas promesas que Dios hacía de que iba a estar habitando en su pueblo. Y miren, aquí en Sofonías aparece una, ¿verdad? Está en medio de ti. Luego, en San Lucas podemos ver, no temas, María. En Sofonías, ya no tendrás que temer. En Lucas, vas a concebir en el seno. En Sofonías dice, tu Dios está en medio de ti. En Lucas, el Hijo del Altísimo, y en Sofonías lo pone como un poderoso Salvador. La verdad es que son pues textos casi parecidos, ¿verdad? Sí, y o sea, cabe la pena sí, recalcar que Lucas presenta a María como la hija de Sión, como lo decías tú, la representante de su pueblo, llamada a regocijarse, porque Dios, su Salvador y Rey, ha venido a ella. Luego aquí hay una palabra en la que dice, ¿verdad? El ángel también dice María que su hijo será el Hijo del Altísimo y se le dará el trono de David, su padre. Recordemos lo que habíamos hablado hace un momento acerca del rey David, ¿verdad? De esa promesa que le hacen al rey David. Y aquí podemos ver cómo dice Dios juró a David que su hijo se sentaría sobre su trono y reinaría por los siglos. El ángel le promete a María que su hijo se sentará en el trono de David, su padre, por siempre. María es presentada aquí como la señal de que Jesús es el muy esperado Mesías de la casa de David. Imagínense, ¿no? Lo que pudo haber sentido la Virgen María en ese momento, en el ver cómo ese Mesías, cómo esa persona esperada a que fuera nuevamente a reunir a su pueblo, pues a arreglar todas las cosas que estaban mal y todo esto, se le presenta a María como que ella va a ser eh, pues la mujer por la cual el verbo se va a encarnar, por la cual esta promesa se va a hacer viva, ¿verdad?
la esclava del Señor. Esta palabra también es muy importante porque también en el Nuevo Testamento aparece, en el Antiguo Testamento aparece, perdón, esta misma frase. ¿Y qué podemos encontrar? Miren, por ejemplo, dice, María pregunta, ¿cómo ella, siendo virgen, concebirá el niño prometido por el ángel? Y el ángel le responde, porque nada es imposible para Dios. Estas palabras, si recordamos cuando Sara no podía tener hijos, ¿verdad? Ella estaba muy grande y de repente también a ella se le presentan los ángeles del Señor, le dicen que van a tener un hijo. Y pues hasta Sara le da mucha risa, ¿no? Dice, pues, ¿y cómo? ¿No? Pues, ¿cómo va a pasar esto? Y de igual manera le dicen, ¿verdad? Porque nada es imposible para Dios. Esto lo podemos recordar como también lo dice, ¿verdad? Y a la vez, así como estos nacimientos, eh, de cierta manera podemos decir, bueno, eso ahorita lo vemos, de estos nacimientos podemos recordar que también a través de las escrituras, eh, pues nos podemos encontrar, vamos a ponerle entre comillas, nacimientos milagrosos, ¿verdad? Que va haciendo para que el plan de Dios se pueda ir desarrollando, ¿verdad? Y sí, hasta el último, este nacimiento, ¿no? La cereza en el pastel, el nacimiento del niño Jesús. Vamos a regresarnos ahora sí un poquito a lo que habíamos hablado anteriormente de la esclava del Señor. Recordemos que anteriormente Ana, la madre de Samuel, le pide a Dios un hijo, ¿verdad? Y el cual pues le consagra a Dios. Recordemos que Samuel se vuelve un sacerdote, profeta, ¿verdad? Y muy importante, que de hecho él es el encargado de ir a ungir al rey David, ¿verdad? A ungir a David como rey. Y es interesante porque durante si podemos eh, leer estas citas de cómo sucede esto, Primera de Samuel 1, 11, 19, 20, de hecho, Ana le dice, ¿verdad?, en 3 ocasiones a Dios que ella es la esclava del Señor, ella es su esclava, se lo repite 3 veces, ¿verdad? Y, y cómo este hijo que le regala a ella se lo consagra para que le sirva a él, ¿verdad? Y para que Dios actúe a través de él. Y de esta manera María también dice, yo soy la esclava del Señor, y de igual manera su hijo va a ser, pues ella desde que le llega este anuncio, pues dice estas palabras con las cuales ella le quiere consagrar todo a Dios, ¿verdad? Y pues obviamente Jesús pues viene a cumplir todo, ¿verdad? Lo que habían pues ya anteriormente escuchado en las escrituras. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, tanto Lucas, tanto el Evangelio de Lucas y San Mateo tienen esperanzas históricas de Israel que son encontradas en la persona de María, es decir, en la forma en la que narraron las Sagradas Escrituras. Ellos están revelando realmente lo que, como dice Jesús, lo que Jesús en su momento, cuando convivió con ellos, les enseñó. Esta manera de leer y de escribir se le llama tipología. Es la clave para comprender que la Biblia, lo que la Biblia nos quiere decir de María, ¿verdad? Lo que nos está narrando de María a través de los evangelios. Y es la manera en la que Jesús les enseñó a leer el Antiguo Testamento a sus apóstoles. Les enseñó que las personas, lugares o cosas y eventos del Antiguo Testamento fueron escritos como preparación para él. Es decir, todo lo que ahorita acabamos de ver, desde las promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento y cómo ellos las revelan a través de su escritura y a través de sus evangelios, ahora sí que haciendo toda una revelación hermosa, ¿verdad? Que ahorita estamos ahora sí que estudiando y que vamos a seguir estudiando más a fondo. La tipología, cabe resaltar que Jesús y los discípulos estaban realmente familiarizados con esta manera de leer el Antiguo Testamento. A las escrituras, a las lecturas y litúrgicas que ellos escuchaban ya, estaban acostumbrados a escuchar en la sinagoga. Muchos escritos proféticos, como los salmos, encontramos interpretaciones tipológicas de eventos previos, siempre con la idea de preparar a Israel para la venida de su Salvador. Y aquí otra vez lo mismo, vienen las promesas cumplidas con Jesús.
Sí, ahorita, bueno, los videos que estamos haciendo no los podemos hacer muy largos, ¿verdad? Porque solamente nos da un pequeño tiempo. Y, y hasta ahorita, por el momento, aquí vamos a dejar lo que es el primer tema. Vamos a seguir de todos modos hablando de San Lucas, ¿verdad? Seguir viendo cómo es, pues a seguir desplegando esta parte de la anunciación. Am, para el siguiente tema vamos a ver a San Juan, lo que dice el Evangelio de San Juan también es así como pasó, les contamos ahorita de San Lucas, de esas cosas que pasan del Antiguo Testamento del Nuevo y que sorprenden mucho al encontrar ese tipo de cosas. También nos sorprendió muchísimo el, Hilar. el hilar cosas, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Y vamos a hablar específicamente de las bodas de Caná, ¿verdad? Ojalá y pues no se lo vayan a perder el video, está muy, muy bueno. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy el estudio. Les repito, van a ser seis lecciones. Esta será la primera y poco a poco se van a ir poniendo mejor. Les tenemos una sorpresa también más adelante. Ay, sí, también oren para que se dé bien. Y bueno, nada más para concluir, les recuerdo, esta fue la introducción bíblica de María. Este es el primer tema y pronto vamos a ir desglosando nuevo material. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esos pocos minutitos que nos dio, pues chance de Pocos minutitos. Ajá. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos porque, pues sin tu ayuda, todas estas cosas, Señor, no las podríamos ver. Sin ese deseo que tenemos de conocerte, pues no las podríamos ver. Te queremos pedir que bueno, nos sigas acompañando, que nos sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Y pues a ti, sobre todo, mamita María, ya que estamos pues empezando a ver un poco más de ti, ayúdanos también a ver cómo tú con ese gran amor nos puedes acercar más a tu Hijo, ¿verdad? Pues bendita seas entre las mujeres. Y pues bueno, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues nos andamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga, quédese en casa, si no necesita salir, no lo haga, por favor. Hasta luego.